Ok, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. El encabezado dice, si la velocidad angular de un disco se incrementa de manera uniforme de 3 revoluciones por minuto cuando el tiempo es igual a 0 a 10 revoluciones por minuto cuando el tiempo es igual a 4 segundos, determine las magnitudes de la velocidad y aceleración del punto A en el disco cuando el tiempo es igual a 4 segundos. Fíjense que, bueno, también tenemos un gráfico, pues este sería como el esbozo del problema. Ahora lo que me están pidiendo explícitamente son las magnitudes de la velocidad y la aceleración que experimenta un punto sobre el contorno del disco. Entonces no me están pidiendo magnitudes eh, de magnitudes o razones de cambio de posición angular. Es decir, no me piden ni velocidad angular ni me piden aceleraciones angulares. Simplemente lo que me están diciendo es qué tan rápido se está moviendo un punto sobre el contorno del disco. Entonces, si revisan el planteamiento teórico de la clase pasada, nosotros miramos precisamente cómo determinar esas magnitudes de velocidad y de aceleración en un punto específico dentro de la rotación alrededor de un eje, en un cuerpo sólido, rígido. Entonces, y bueno, es precisamente a partir de esa información que nosotros vamos a poder construir una respuesta. Entonces, notemos de que un poco del desarrollo teórico partía obviamente pues de una construcción vectorial, pero nosotros llegábamos a un par de expresiones que son sumamente sencillas. En primer lugar, fíjense que en el tema de posición y desplazamiento, siempre viendo el movimiento en un punto. En el movimiento en un punto, nosotros definimos que la magnitud de la velocidad simplemente iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser el radio o R o la posición del centro de rotación al punto de análisis multiplicado por la aceleración, o mejor dicho, la velocidad angular. Entonces, significa que si yo quiero cuál es la velocidad que está experimentando el punto sobre el contorno del cuerpo rígido, yo necesito primero tener la magnitud del radio. Y es un dato que nosotros tenemos, puesto que el problema me indica de que este disco tiene un radio de 0.8 metros. Entonces, ¿cuál es la otra magnitud que yo necesito? Necesito la velocidad angular del disco. Por lo tanto, si yo ya tengo cuánto es el radio y quiero la velocidad, yo tengo que concentrarme en encontrar estos valores. Entonces, y es precisamente lo que nosotros nos vamos a disponer a hacer. Fíjense que de entrada ya el problema me brinda la información necesaria para poder cuantificar esta velocidad. Me piden determinar cuánto es precisamente la magnitud de la velocidad del disco cuando transcurren 4 segundos. Y fíjense que ya es un dato que me da el problema porque me dice precisamente que eh, en un tiempo inicial tenemos 10 revoluciones por minuto. Y en un tiempo final 10 revoluciones por minuto y en un tiempo inicial tenemos pues prácticamente 3 revoluciones por minuto. Además dice que estas magnitudes de aceleración, perdón, de velocidad angular cambian uniformemente. Por lo tanto, si aquí me está indicando de que la velocidad angular del disco se incrementa de manera uniforme, significa que la aceleración angular que va a experimentar ese disco es una constante, así de simple, así de sencillo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es convertir los datos del problema en magnitudes con las que yo pueda trabajar con mayor facilidad. Fíjense que el problema me dice que la velocidad angular inicial es de 3 revoluciones por minuto, entonces simplemente voy haciendo las conversiones. Voy a pasar esta unidades de revoluciones por minuto a radianes por segundo porque es una magnitud o una unidad física con la que generalmente trabajamos más a las velocidades angulares. Por lo tanto, eso es lo primero que nosotros debemos de estar claros, pues. Entonces,
¿Qué pasa? Tenemos 3 revoluciones por minuto como, en este caso, a velocidad angular inicial. Entonces yo voy a pasar las revoluciones por minuto a radianes. ¿Y cómo lo hago? Con la regla de 3. O sea, una revolución corresponde a 2pi de radianes. Y ahora voy a pasar los minutos a segundos. O sea, nosotros sabemos que un minuto corresponde a 60 segundos. Entonces, simplemente hacemos la operación y simplificamos minuto con minuto y revolución con revolución, de tal manera que la unidad de medida de la velocidad angular va a ser radianes por segundo. Entonces ejecutamos la operación y nos da que la velocidad angular inicial es de 0.314 radianes por segundo. Hacemos lo mismo con la velocidad angular final. De tal manera que primero tenemos que la velocidad angular final es de 10 revoluciones por minuto, entonces hacemos la conversión. O sea, tenemos que una revolución corresponde a 2pi de radianes y tenemos que un minuto corresponde a 60 segundos. Entonces solo ejecutamos la operación, simplificamos revoluciones con revoluciones, minuto con minuto y nos queda en radianes por segundo. De tal manera que la velocidad angular final es de 1.047 radianes por segundo. Entonces ya tenemos, en este caso, las magnitudes de velocidades angulares en términos de precisamente radianes por segundo. Entonces, de hecho, con esto a mí me basta para poder perfectamente hacer el cálculo de la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Lo primero que vamos a calcular es la velocidad en el punto A. Entonces, tal como vimos en la parte de arriba, la velocidad, la magnitud se define como la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿cuánto es la velocidad angular? La velocidad angular final o la velocidad angular a los 4 segundos es de 1.047 y el disco tiene un radio de 0.8 metros. Entonces multiplicamos los dos valores y llegamos a la conclusión de que la velocidad del punto A sobre el disco que se está moviendo, obviamente, es de 0.838 metros por segundo. Y de esta manera, bueno, calculamos la primera magnitud física, que en este caso sería la velocidad angular. Ahora, ¿qué me piden? Me piden la aceleración. Entonces, en el caso de la aceleración, nosotros, tal como vimos en la clase, tenemos dos componentes. Tenemos una componente normal y una componente tangencial. La ecuación de la componente tangencial se define como el radio por la aceleración, eh, en este caso la aceleración angular. Entonces, fíjense, el radio es un dato que nosotros conocemos. ¿Por qué razón? Porque el radio es de 0.8 metros, es el radio del disco. ¿Qué valor desconocemos? La aceleración. ¿Qué nos dice el problema? De que el disco varía su velocidad angular de manera uniforme, de tal manera que nosotros cuando nos dice que varía de manera uniforme o de manera constante, sabemos que estamos acotados dentro del problema de aceleración angular igual a una constante. Entonces podemos utilizar las ecuaciones simplificadas que son análogas al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este caso también tenemos una aceleración que es uniforme, una aceleración que es constante, pero que en este caso se manifiesta como una aceleración angular. Entonces, primero, si queremos determinar la aceleración, de entrada necesitamos sus dos componentes. Ahora, si yo quiero determinar la componente tangencial, yo necesito el radio y necesito la aceleración angular. El radio es un dato que yo ya tengo. Yo ya conozco el radio. Lo que desconozco es la aceleración angular, pero tengo los datos para poder calcularla. Ahora, ¿qué otra información necesito? La componente normal. En este caso, la componente normal es la velocidad angular final al cuadrado multiplicado por el radio. Y ambas cosas ya las conozco. Ambas cosas yo ya las calculé o fueron datos brindados por el problema. Entonces, significa de que para que yo pueda primero determinar la magnitud de la aceleración, es simplemente utilizar Pitágoras.
Si yo quiero la magnitud de la aceleración, yo necesito sus dos componentes, la componente tangencial y la componente normal. Si yo quiero la componente tangencial, necesito el radio. El radio es un dato que yo ya tengo. Entonces, ¿qué dato desconozco? Desconozco la aceleración angular. Entonces, también necesito para determinar la aceleración, la magnitud, la componente normal. En este caso, para la componente normal necesito la velocidad angular final al cuadrado, que sí tengo ese dato, y el radio, que en este caso corresponde al radio del disco, que es 0.8 metros. Por lo tanto, todo mi problema se resume en encontrar qué cosa, la aceleración angular. Entonces, y es lo que vamos a proceder a hacer. Entonces, tengo toda la información necesaria. Entonces, como esto se trata de un problema de aceleración angular uniforme, puedo utilizar esta expresión que me brinda todos los datos necesarios para poder despejar la aceleración, que es lo que yo necesito para resolver mi problema, es decir, la aceleración angular. Entonces, fíjense, el ejercicio me dice de que han transcurrido 4 segundos para pasar de 3 revoluciones por minuto a 10 revoluciones por minuto. Significa que el tiempo lo conozco, son 4 segundos. Conozco la velocidad angular inicial y conozco la velocidad angular final. Por lo tanto, yo puedo perfectamente utilizar esa expresión porque me relaciona todos los datos. O sea, tengo la velocidad angular final, tengo la velocidad angular inicial y tengo el tiempo. El tiempo son 4 segundos. ¿Cuál es la variable que yo desconozco? La aceleración angular constante. Entonces solo hago álgebra. Lo que está, en este caso, lo que está positivo pasa al otro lado a restar. Y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, de esta manera yo tengo esta expresión. Aceleración angular constante es igual a qué cosa? La diferencia de las velocidades angulares dividido entre el tiempo. Entonces, hacemos esa sustitución. La velocidad angular final es 1.047 menos los 0.314 de la inicial. Y esta resta yo la divido entre el tiempo que ha transcurrido, que son 4 segundos. Entonces ejecuto la operación y me da como resultado una aceleración angular de 0.183, 0.183 radianes por segundo al cuadrado. De tal manera que ya tengo todas las magnitudes necesarias para poder resolver mi problema. Quiero la aceleración, la magnitud de la aceleración que necesito, e encontrar la magnitud de cada una de las componentes para luego utilizar Pitágoras. Ok. Entonces, y es precisamente lo que nosotros hacemos acá. Solo es de sustituir primero la componente tangencial que requería como dato la aceleración angular y el radio, y ambas cosas ya las conocemos. La aceleración angular es el dato que acabamos de calcular, que es 0.183 radianes por segundo cuadrado. El radio es 0.8 metros, entonces multiplicamos y obtenemos como resultado este valor. 147 metros por segundo cuadrado. Luego tenemos la componente normal, que simplemente es la velocidad angular final al cuadrado multiplicado por el radio. Y ambas cosas son datos que conocemos. Entonces solo sustituimos y ejecutamos la operación. Y obtenemos como resultado 0.877 metros por segundo cuadrado. Ahora, si yo necesito cuál es el valor de la aceleración, su magnitud, pues simplemente hago qué cosa, Pitágoras. Entonces determino el módulo del vector y obtengo como resultado que la magnitud de la aceleración es 0.889. Entonces, aquí podemos observar una hoja hecha en MATCAD donde el MATCAD pues ya hace las conversiones. O sea, yo solamente en los datos de entrada indico cuál es la velocidad angulares, el tiempo y el radio. De tal manera que ejecuto paso a paso aquí la operación, tal como nosotros hicimos al menos en el desarrollo del ejercicio. Entonces, lo primero era esto, ¿verdad? Determinar cuál era la aceleración angular
bueno, MATCAD ejecuta la operación, me da precisamente este resultado y luego ¿qué determino? Determino la velocidad del punto A, simplemente multiplicando la magnitud de la velocidad angular por el radio. Entonces, MATCAD me da directamente el resultado. Y hago lo mismo con la componente normal y tangencial de la aceleración. Primero la tangencial. Entonces, la componente tangencial de la aceleración fue simplemente la aceleración angular por el radio y obtengo el valor de punto 147. Y luego calculo la aceleración normal, que da como resultado 0.877 metros por segundo cuadrado. Y por último, bueno, ejecuto el módulo, ¿verdad? Calculo el módulo, que es lo que MATCAD hace en esta parte. Entonces, con una hoja como esta podemos hacer un análisis de sensibilidad, es decir, variamos estos parámetros de entrada y automáticamente vamos a obtener lo output del problema. ¿Qué serían qué cosa? Una magnitud de velocidad y una magnitud de aceleración diferentes. Entonces, de esta manera damos por finalizado este ejemplo de cálculo.